Saludos a todos. Amigos, muchas gracias por tan buena cantidad de suscriptores que me están ayudando a conseguir tan buenos comentarios y tantos likes. La situación en Ucrania en el día de hoy es la siguiente. Como pueden ver en este mapa, los ataques continúan donde están los circulitos verdes en la región de Luhansk, en la región de Donetsk, cerca a Kherson, como también en el día de hoy Rusia atacó una de las plantas de electricidad en Kiev. La guerra continúa por encima del tema de la anexión, por encima de las advertencias y amenazas nucleares. Hoy en día sí aumenta la tensión, porque desde el día de ayer la OTAN inició una serie de ejercicios nucleares en el Mar del Norte, en Reino Unido, en Bélgica, y mientras hacen estos ejercicios nucleares, que por el tema de la guerra debieron haber sido postergados, mientras hacen estos ejercicios, le informan al mundo de que ellos están pendientes paso a paso de todo lo que haga Rusia al respecto de un posible escalamiento nuclear. Esto parece realmente un juego de niños. Esto sabiendo la gran posibilidad que hay de un escalamiento nuclear, la OTAN aprovecha en esta situación anómala para incrementar las posibilidades de que se inicie un escalamiento nuclear. Esto se le ocurre a mentes enfermas, esto se le ocurre a la OTAN, que desde el año 1991, cuando le incumplieron a la Unión Soviética, iniciaron esta lucha, esta estrategia de llegar hasta la sala de la casa del presidente de Rusia. Hoy en día, estos ejercicios, amigos del canal, ejercicios nucleares de parte de la OTAN, no están haciendo nada diferente a ayudar a que Rusia esté más pendiente de algún movimiento malicioso o de alguna posibilidad de que con este ejercicio pretendan otra cosa y no solamente, como dicen, que van a llevar estos 60 aviones simplemente a un juego de niños allá, van a jugar, como decían acá, van a jugar un juego de chucha o de escondido. No, esto es algo que lo está tomando Rusia muy en serio. Hace unas cuantas horas vimos también imágenes de intercambio de prisioneros, en este caso de mujeres, 108 mujeres de Ucrania que fueron intercambiadas por prisioneras de Rusia. Sin embargo, lo que es importante anotar es cómo Zelensky, en ese discurso que hizo en el día de hoy, él se refiere al tema de los prisioneros. ¿Y saben qué dice? Él le pide a los soldados de Ucrania, él les solicita de que tomen la mayor cantidad de prisioneros que puedan, ya que haciendo esto van a garantizar a futuro cercano que haya esa posibilidad de más intercambio. Y yo cuando leí esto estuve analizando el significado de estas palabras, porque cuando los soldados van a la guerra no van a buscar prisioneros, van a luchar por territorio, van a luchar por seguir hacia adelante retomando más espacio. El tema de los prisioneros es algo que resulta al final de los combates. Y echando cabeza, como se dice aquí en mi tierra, yo me puse a pensar, Zelensky en este discurso hizo un discurso subliminal en el cual él lo que está haciendo o tratando de hacer es que los ciudadanos de Ucrania, que hoy a propósito leí que en un 70% aprueban seguir peleando y un 91% de los ucranianos quieren que Ucrania retome todos los territorios hasta lo que tenía en el año 2014, antes de la anexión de Crimea. Pero este es un mensaje subliminal para que la gente en Ucrania se las ingenie para tomar prisioneros en todas estas regiones recientemente anexadas, para tomar a todos aquellos prisioneros que son amigos de Rusia o que han ayudado a las tropas de Rusia, para que llamen al Ministerio de Defensa de Ucrania y
y averigüen cuánto es la recompensa. Esto realmente hemos llegado a este punto de cómo estos líderes, como el presidente Zelensky, piensa que somos todos un rebaño de imbéciles que no pensamos, pero este mensaje subliminal es un mensaje doloroso para las poblaciones de estas regiones. Sobre todo hablo directamente para aquellos que en los referéndums, no como dice la gente que no votaron, sí que votaron por la anexión y porque sí querían ser parte de Rusia. A esas personas me refiero. ¿Y quién le va a comprobar esto a Zelensky? ¿O quién en el Ministerio de Defensa de Ucrania va a negar que esta es la situación? Alguno de ustedes que tiene buenos contactos, hay que averiguar cuál es la recompensa que se está ofreciendo en el día de hoy en Ucrania. Continúa este operativo. Todo una obra de teatro, una escena circense en pleno siglo XXI, cuando nunca antes, después de la Segunda Guerra Mundial, hemos estado tan cerca a la posibilidad de un escalamiento. Amigos, muchas gracias por participar en este video del día de hoy. Estoy experimentando un sistema nuevo, por eso estoy aquí, estoy tratando de ingresar nuevas imágenes para poder compartirlas con ustedes. Este hombre, Stoltenberg, de la OTAN, es un hombre que se comunica a su audiencia de periodistas, pero que nunca hace un discurso frente a la audiencia principal, que es la población de Ucrania. Él nunca se refiere a los seres humanos de Ucrania como un componente tan especial, principalmente en el tema de la guerra, en todo lo que ellos hagan, y nunca hace referencia a los ciudadanos de Ucrania. Pero Stoltenberg algún día lo van a llamar a comparecer, a explicar por qué adoptó esta posición, sabiendo de todo lo que había ocurrido en la parte oriental de Ucrania desde el año 2014. Dicen que todos estos aviones y equipos que está utilizando la OTAN desde ayer, en el día de hoy también, no llevan armas nucleares, digamos que de verdad, sino que este es simplemente un ejercicio. Uno de tantos ejercicios en los cuales dicen que están jugando de mentiritas, haciendo ejercicios de mentiritas, pero ya este tipo de juegos tan atrevidos no se deberían hacer en medio de una guerra como la que estamos viendo en estos días. Hace 8 meses prácticamente. Estos ataques con misiles de Rusia, aunque Zelensky no quiere decir la verdad, han producido en su territorio más de 1.162 poblaciones que están totalmente a oscuras, como lo pueden ver en esta imagen. Están a oscuras. La población en Ucrania se está anticipando a lo que va a ocurrir en el resto de los países de Europa para fin de año. Ya usan las velas, usan linternas, están usando, haciendo la comida con leña. Es algo que es real. Zelensky habla del 30% de la capacidad eléctrica de su país ha sido afectada, pero a muchos medios o plataformas informativas hablan de que esto podría subir hasta el 40, 50%. Esto es algo real. El 30% es todavía cifras muy pequeñas. Y se podría decir que en su mayoría estos proyectiles lanzados o ataques lanzados de parte de Rusia contra la infraestructura eléctrica después de lo del puente de Crimea, se lo han adjudicado a los drones de Irán. Y al respecto, la OTAN emitió un comunicado en el día de hoy en el que, como les voy a mostrar, la OTAN anuncia que va a enviar unos aparatos para distorsionar las señales que reciben estos drones, como Estados Unidos, que ha prometido tantos sistemas para defensa aérea, o los que le están solicitando a Israel. Una cosa es decir, otra cosa es realmente enviar estos aparatos. Ahí pueden ver a soldados, fuerza militar de Ucrania disparándole a los drones. Estos equipos para acabar los drones todavía no han sido entregados
a las tropas de Ucrania, como se había prometido también. Miren esta cifra, a los franceses les han preguntado si están de acuerdo o no con que se continúen esta escalada, en esta guerra, escalada de tensión en Francia. Dice, le respondieron que sí el 23% y que no el 76%. Este invierno en Ucrania va a ser un invierno, como dicen algunos, miserable, porque no va a haber, va a haber problemas con el calor y con el agua. Todas esas personas en Ucrania que no tienen dónde vivir, aquí pues en Latinoamérica hay muchas personas que viven en las calles o en refugios sin mucha protección, pero yo me refiero a todas estas personas en Ucrania en las mismas características o circunstancias. ¿Qué va a pasar si no van a tener calefacción? Y a eso no hace referencia el presidente Zelensky en el día de hoy. Está también culpando, Zelensky culpa directamente a Irán de ser el país culpable de estar enviando estos drones a su país y que está pidiendo cada día más y más sanciones. Pero en Ucrania, estas son las imágenes que se están viendo últimamente. Imágenes que veíamos en países en vías de desarrollo, imágenes que veíamos en el África, en algunos países. Hoy en día, esto es lo que se ve en Ucrania. Y esto es lo que está siendo causado por la forma como está actuando el presidente Zelensky al respecto de querer continuar en esta guerra sin pensar en que de pronto la posibilidad de negociación sea una salida. Al respecto, apareció nuevamente Elon Musk a hacer este comentario. Dice que la civilización se va a acabar si Ucrania no cede ante Rusia. Y este hombre tiene derecho a expresarse, no porque sea, sino el más rico de los más ricos con sus compañías, sino que este hombre está muy bien asesorado, ha hecho seguimiento al tema de la guerra. Inclusive, él tiene su pecado al saber que ha enviado muchos terminales Starlink con el cual, con estos sistemas, esto ha perjudicado a las tropas de Rusia. Sin embargo, sin referirnos al tema de los Starlink, sino al tema de su comentario, es el mismo comentario pronunciado por Kissinger recientemente, que muchas personas se burlaban al respecto de lo que él decía. Apareció finalmente y luego de la crisis con las vacunas, la Organización Mundial de la Salud salió a decir que si no hay calefacción, no va a haber vida, sino muerte. Ya una organización como esta emite este tipo de concepto apenas en el mes de octubre. ¿Será que hay que tener en cuenta este comentario y el comentario de Elon Musk? No el de Kissinger, pero el de estos últimos dos comentarios. Ahora aparece también el tema de esta investigación que realiza Dinamarca sobre el tema de la explosión del Nord Stream 1 y 2, que han encontrado unos grandes boquetes, ese acero remangado, producto de una explosión, y ya están aseverando de que esto fue un atentado cuando esto prácticamente se sabía desde las primeras horas. No han permitido que Rusia mande emisarios a investigar, a vigilar, a garantizar que esta investigación sea una investigación honesta, como si la Unión Europea se preocupa mucho de enviar a su gente a las elecciones en Venezuela o elecciones en nuestros países, porque no hay esa reciprocidad. Pero yo estaba pensando, Rusia vive de la venta del gas. Rusia no quiere venderle gas a Europa, cierran el grifo. ¿Qué necesidad tenían de hacer este tipo de acto criminal, de mandar explosivos, mandar expertos y la verdad es que los ciudadanos de todo el mundo estaban muy pendientes de saber quién en realidad fueron los culpables de este hecho. ¿Y cómo va a responder la OTAN y los Estados Unidos si se descubre de que no fue Rusia?
ya después de casi 8 meses de esta guerra, ese avión ruso que se estrelló ayer en territorio ruso, ya van 14 personas que han perdido la vida y muchos quieren decir que esto fue un ataque de parte de Ucrania hasta ahora. Hasta ahora el Ministerio de Defensa de Rusia ha dicho que esto fue un accidente, como accidentes como este que pueden ocurrir en las aviaciones de todos los países del mundo. Quieren mochar a Irán, quieren sancionar a Irán por el tema de los drones. Yo digo una cosa, ¿será que si alguno de ustedes quiere ir a comprar drones a Irán, no le venden? Es que Rusia no tiene que ir Putin a comprar los drones a Irán, los Shahed 136. Puede haber intermediario, así como ahora se están negociando todas estas armas que envía la OTAN a Ucrania en el mercado negro. Y lo que quieren es sancionar y sancionar. Irán es un país en situación todavía peor que Rusia en cuanto al tema de las sanciones. No caben más sanciones, sanciones que prácticamente han llegado a la médula ósea de la economía de Irán. No creo que haya más gente en Irán para sancionar. Han sancionado a todos los más ricos, a todos los políticos, lo mismo que en Rusia. Pero a pesar de eso, en estos días leí también que la esposa de uno de los voceros del Kremlin, Polka, creo, estuvo enviando un mensaje desde Israel, a pesar de que todos sus funcionarios están siendo sancionados por Estados Unidos y sus amigos. Israel es un país amigo de los Estados Unidos y sin embargo allá se fue esa señora. Es que una cosa es como cuando había un embargo, sancionaban a los países que compraban petróleo de Venezuela. ¿Cuánto petróleo no vendió Venezuela en medio de las sanciones a otros países? China contribuyó bastante a comprar a Venezuela, como ahora China, Irán están también comprando muchos commodities de Rusia. A pesar de que en ese acuerdo que se hizo en Estambul para el tema de los cereales, del grano, se habló de que también se iba a permitir la salida de fertilizantes de Rusia. No han cumplido y es posible que ese acuerdo caiga. Pero hoy en día, hablo de hoy, octubre, ¿cómo estamos? ¿Qué día es hoy? Hoy es que 17 o 18 de octubre, estamos en tensión. Y más que hace unas semanas, puesto que también Rusia tiene programado otro ejercicio nuclear que se llama el GROM, creo que la traducción es trueno, que está programado antes de finales de año, pero este operativo, este ejercicio, lo podrían adelantar. Países que tienen temor a que haya un escalamiento nuclear, países que están en el día de hoy haciendo ejercicios nucleares. Esto no lo entiende sino Ursula von der Leyen o Borrell. Yo realmente no entiendo que este envío de tropas a mostrar músculo nuclear cuando muestran músculo nuclear, pero no hemos visto ninguna señal de que estén en capacidad de iniciar el envío de alguna arma nuclear contra Rusia. ¿Qué país miembro de la OTAN sería el primero que actuaría o actuarían todos en conjunto? Pero así como sabemos cuál fue el aviador de los Estados Unidos que dejó caer sobre Hiroshima la primera bomba atómica, también será que vamos a ver en la historia, ojalá que no, el nombre de ese piloto polaco o alemán que va a descargar esa primera arma táctica nuclear sobre territorio de Rusia. Ahora han intentado hacer ataques pequeños en Belgorod, que es territorio de Rusia, tratando de medirle el aceite a Vladimir Putin. No lo han logrado. Han recibido, sí, en Ucrania mensajes contundentes, respuestas contundentes ante el tema de la territorialidad rusa. A pesar de que hubo la anexión y no ocurrió nada, a pesar de que el puente de Crimea lo atacaron y no ocurrió nada en el tema nuclear, siguen en pie. Y eso lo sabe la OTAN y Estados Unidos. Siguen en pie
las mismas advertencias de parte de Rusia. Ojalá que por este canal en las próximas horas y días no seamos nosotros quienes enviemos ese comunicado de que desafortunadamente se dio inicio a este escalamiento, porque una vez que se dé inicio, esto no va de para atrás, sino va subiendo cada vez más a proporciones de alta tensión, a proporciones en las que ya nos va a tocar dormir con un ojo abierto, en que la vida va a aumentar la incertidumbre, va a aumentar el deseo de no al riesgo. La gente ya no quiere arriesgar su dinero. La gente quiere ir a vivir en los lugares más seguros del planeta, que ya no se sabe cuál. Aquí, por ejemplo, en mi país, los guerreristas culpan al presidente Petro de que él es el culpable de que el dólar esté subiendo tanto aquí. Vamos para 4.7 o por encima. Cuando no dicen la verdad, los cabales no dicen que el petróleo está bajando y cuando baja el petróleo sube el dólar y que ya los inversionistas no quieren sino poner los dólares debajo de su colchón. Siempre los guerreristas de cada país son los que nos están metiendo en estas guerras en la que quien paga los platos rotos son los no combatientes, personas inocentes. Son todos aquellos, hombres y mujeres, ancianos, niños, que van a morir de frío en Ucrania y en Europa. ¿Y qué discurso está haciendo los Estados Unidos o la OTAN al respecto? ¿Qué partidas presupuestarias están a disposición para dar solución al tema de la calefacción? Porque una cosa es que se venga una avalancha, como aquí en mi país o en Venezuela recientemente, este río El Castaño que se desbordó sin avisar y ya la gente, los gobiernos de turno mandan colchonetas, frazadas, cobijas, pero acá con meses de anticipación se sabe lo que va a ocurrir y no he escuchado el primer comunicado donde estas organizaciones, ¿dónde está Guterres? ¿Cuántas toneladas de mantas va a enviar a Ucrania? Linternas, el tema de la leña, ¿cuántas toneladas están siendo ya adjudicadas y van en camino? No, simplemente como Rusia tiene tanto poderío nuclear, entonces vamos a hostigar al oso, vamos a buscarle la caída, vamos a escupirle en la cara, vamos a pisarle los dedos de los pies para que el hombre emberraque, el hombre saque fuerza nuclear y después de rodillas le pidan que por favor no continúe escalando en su respuesta nuclear, amigos del canal. A todos los amigos en Ucrania que están sin luz, tengan fe y ya saben, si continúan estando a favor de la guerra, ya no van a ser 1.162 poblaciones sin luz, sino muchas más. Es hora de pensar ya no solamente en un pedazo de tierra. Ocurrió lo mismo en el 2014 y ustedes siguieron viviendo como país. Miren, hay países mucho más pequeños que Ucrania que viven bien. Miren a Panamá, viven muy bien. No simplemente el tamaño del país es el que genera riqueza. Hay países de la mitad del tamaño de Ucrania donde no hay pobreza, sino abundancia. El tamaño del territorio antes lo pensábamos como era señal de triunfo, de prosperidad, y no necesariamente se ajusta a esta realidad. Amigos del canal, les deseo lo mejor y muchas gracias por todo. Aprender es ganar y me preparo para el próximo video. Muchas gracias.